Daniel en el foso de los leones. Quizás esta historia es una de las historias más famosas de la Biblia. Si tú tienes hijos, si tus hijos tienen una Biblia para niños, es muy probable, muy seguro que encontrarás en esa Biblia para niños un lindo dibujo con Daniel y los leones sonrientes, ronroneando como gatitos, más o menos. Porque es una historia muy conocida, una historia muy famosa, una historia muy linda. Pero esta historia es más que una historia para niños. Tiene un poderoso mensaje de ánimo para nosotros y también un gran desafío. Esta mañana vamos a hacer un recorrido por los distintos personajes y los protagonistas de esta historia. Vamos a ver a Daniel, el siervo fiel, en los versos 1 al 10. Vamos a ver al rey Darío, el débil, en los versos 11 al 19. Y finalmente el protagonista de la historia, Dios el soberano, Dios el Salvador, en los versos 20 al 28. Así que vamos a esta historia. Daniel, el siervo fiel. La semana pasada conocimos al rey Belsasar en el capítulo 5. Este rey de Babilonia utilizó los objetos sagrados del templo de Dios para emborracharse en una orgía. Él fue un hombre orgulloso, no reconoció el poder de Dios y finalmente fue humillado y avergonzado. El capítulo 5 termina con estas palabras. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, que es otro nombre para los babilonios, murió asesinado y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años. Ese fue el final del imperio babilónico. Babilonia ya no va más. Ahora comienza el imperio de Media y Persia unificados, el famoso imperio medo-persa. Nabucodonosor pasó, Belsasar pasó. Al único que vemos permanecer es a Daniel. Él sigue ahí, permanece y sigue en la cima de la autoridad y de la confiabilidad aún de este nuevo reino y este nuevo rey. Este nuevo régimen se dio cuenta de las habilidades de Daniel, así que lo nombra como uno de los principales gobernadores, por encima de todos los otros gobernantes y autoridades en este reino. Incluso dice la Biblia que de entre los tres que eran los principales, Daniel destacaba. Era tan grande la confianza, la confiabilidad que él gozaba de parte del rey, que el rey pensaba en ponerle en un cargo mayor en el reino. Dice en el verso 2, Daniel había sido fiel, un siervo fiel en Babilonia, ahora es un siervo fiel bajo los medo-persas. Daniel había sido un muchacho, nacido, criado en Jerusalén, que fue llevado como preso y esclavo a Babilonia, exiliado, aprisionado, sometido. Pero él no se llena de quejas ni de amargura, sino que confía en Dios y trabaja para el bienestar del país que lo llevó como prisionero de guerra. ¿Por qué hizo esto Daniel? ¿Cómo puede alguien reaccionar así? Si me llevan prisionero y me maltratan y matan a mi familia, a mis amigos, y me llevan y llego a terminar al lado del rey, quizás yo quiera conspirar contra ese rey para castigarle por lo que él hizo a mi tierra. Pero no, Daniel trabajó en pos del bienestar de Babilonia y ahora de Media y Persia. ¿Por qué lo hizo? ¿Era buen tipo? ¿Tan buena gente era Daniel? No, él simplemente estaba confiando en Dios. De hecho, Daniel estaba obedeciendo un mandato de Dios, porque Daniel se dio cuenta y Daniel supo que el hecho de estar preso y de ser cautivo en Babilonia y ahora en Medio Persia no fue un hecho aislado de la historia, sino que fue voluntad de Dios. ¿Cómo lo supo Daniel? Porque Dios lo había dicho por medio de sus profetas, estaba ya escrito. El profeta Jeremías, muchos años atrás,
ya anunció que Babilonia los iba a apresar y que ellos iban a ser cautivos en Babilonia. Y esto es lo que dijo Dios a su pueblo para cuando lleguen a ser cautivos. Miren esta palabra. Procuren la paz de la ciudad a la que yo permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Jeremías 29:7. Quizás Daniel tuvo sentimientos confusos respecto a qué hacer con estos hombres, con estos reyes que habían destruido su casa, que habían asesinado a sus compatriotas y llevado cautivos a él y a sus amigos. Quizás sí tuvo momentos de conflicto, pero Daniel recordaba este mandato de Dios. Recordaba que ningún evento se escapa de la voluntad de Dios y que por alguna razón Dios había decidido que esto sea así. Hermanos, y esta es palabra para nosotros también. Somos nosotros cristianos que estamos viviendo en una tierra que en el fondo no es nuestra. Es un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero nosotros somos llamados a servir al Señor en este mundo y somos llamados a procurar el bienestar de todos en este mundo, en esta ciudad donde vivimos. Daniel lo hizo y lo hizo tan bien, esto de procurar el bienestar de la ciudad donde vivía, que llega a provocar celos y envidia en los demás. Los administradores, los sátrapas, entre paréntesis, qué nombre, ¿no? Más chistoso, sátrapas. Sátrapa significa el que gobierna. Entonces eran gobernadores, eran autoridades. Incluso los otros que están en el cargo más elevado de autoridad, junto con Daniel, tienen envidia de él, tienen celos. Así que buscan la oportunidad para acusarle a Daniel en algo. Buscan ver en él corrupción, buscan ver en él una mala conducta, pero no encuentran nada que sea inapropiado en Daniel. Dice la Biblia que buscaban acusar a Daniel en cualquier cosa que tuviera que ver con el reino, pero no encontraron nada de qué acusarlo. ¿Por qué? Porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. ¿No sería maravilloso que pudiera escribirse estas mismas palabras también de nosotros? Así que estos enemigos de Daniel, como no encuentran nada de qué acusarle, van al único lugar donde sabían que podían tenderle una trampa: su fe y su devoción por Dios. Y con palabras lisonjeras, con palabras aduladoras, haciendo gala de sus artes de manipulación y de engaño, se acercan al rey y le dicen: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernantes, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. Ellos sabían por la historia pasada, que ya conocían a Daniel, que Daniel era sobre todo un siervo fiel a su Dios. Más que un siervo fiel para el imperio de Nabucodonosor, más que un siervo fiel para Darío, él había demostrado ser un siervo fiel a Dios, a su Dios. Así que estos hombres sabían que este era el punto donde podían agarrarse y tenderle una trampa. Y noten que su plan y sus palabras son muy inteligentes. Ellos están apelando a dos cosas para que su plan funcione. Primero, el buen deseo de unidad nacional, orgullo nacional. Y segundo, el gran ego del rey. El imperio medo-persa era un reino multicultural.
compuesto por muchas naciones, muchas lenguas, muchas culturas y sobre todo muchas religiones. Tener tanta variedad de cultura enriquece a un país. Los babilonios lo sabían. Por eso es que llevaban cautivos a los mejores y más brillantes ciudadanos de los países que habían conquistado a su capital. Pero tener tanta variedad, especialmente de religiones, puede ser algo muy complicado, ¿no es cierto? Todos sabemos que la religión es una fuente muy común de discordia, de desacuerdos. Temas de religión, cuando te puedas discutir con alguien que no comparte tu religión, puede llegar a generar enemistades, incluso conflictos, incluso guerras. Así que tener esta diversidad no es tan atractivo. Así que los gobernadores se presentan ante el rey con un plan de unificación nacional, de unidad. Y le vendieron esta idea de que lo mejor para el reino es que haya una sola religión y que todos oren a una sola fuente, que es Él mismo, el rey. Se trata de esta ley que pone las oraciones del pueblo, de todas estas naciones, en el rey. Unidad nacional en torno a Darío. Noten cómo agarran un tema que es latente, importante para su reino, para su país, pero también se agarran del orgullo de Darío. Tener unidad nacional, tener orden, respeto, es bueno. Es importante, la Biblia nos llama a respetar a todos, procurar la paz con todos. Pero ese respeto, esa paz, nunca debe ser a costa de transar nuestra fidelidad a Dios. Nunca debe ser a costa de pecar o ser copartícipes del pecado con otros. Sobre todo somos cristianos. Sobre todo nuestra fidelidad es primero a Cristo. Así que Daniel quebrantó la ley. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios dándole gracias, como acostumbraba hacerlo. Este es uno de los pocos versos en la Biblia donde encontramos explícitamente desobediencia civil. El principio bíblico básico que debemos obedecer es honrar a las autoridades y someternos a las autoridades y a las leyes civiles del país donde vivimos. A eso nos llama la Biblia. Pero también encontramos que en la historia han habido ocasiones donde hay conflicto entre lo que Dios demanda y lo que el Estado demanda. Por ejemplo, podemos recordar cuando las parteras israelitas en Egipto desobedecen la orden del faraón de matar a los bebés varones de los hebreos. O también en Hechos capítulo 5, donde las autoridades romanas prohíben a Pedro y a Juan predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Les prohibimos. Pedro y Juan respondieron estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay ocasiones donde te ves entre la espada y la pared entre obedecer a Dios y obedecer al Estado. Daniel hizo eso. Pero ¿cómo lo hizo? Daniel, si te das cuenta, no protesta, no organiza una campaña de recolección de firmas, tampoco una campaña para reclamar la libertad de expresión, libertad de culto. No hizo huelga de hambre, no hizo carteles ni reclamos. Daniel actúa como un hijo de Dios debe actuar en persecución, en paz. Acude tranquilamente a Dios en oración. Abierta y públicamente sigue con su vida devocional como de costumbre. Lo que leemos en el verso 10 no es un acto de protesta. Algunos piensan que cuando abre las ventanas es un acto de protesta. No es un acto de protesta. De hecho, el mismo verso dice que él acostumbraba a orar de esa manera, de rodillas ante Dios, mirando hacia Jerusalén.
de rodillas. Es increíble la actitud de Daniel. Y este detalle de que oraba mirando a Jerusalén es un detalle interesante también. No solamente él oraba de esa manera porque echaba muchísimo de menos su patria, su tierra, quizás la familia que tenía allá. Daniel oraba mirando a Jerusalén, sobre todo porque Jerusalén representa las promesas de Dios para su pueblo. Dios había prometido por medio de sus profetas que Jerusalén iba a ser restaurada. En el tiempo de Daniel, Jerusalén no era más que ruinas. Los babilonios habían destruido el templo, las murallas de la ciudad estaban derruidas, todo había sido destruido. Pero los profetas habían dicho que un día los grandes poderes de la tierra iban a caer, incluso Babilonia. Y prometieron que un día Dios iba a restaurar su reino, un reino de paz y de justicia. Así que Daniel no se rendía. Aunque él sabía que Jerusalén estaba en ruinas, sabía que Dios había prometido que un día su rey iba a llegar a Jerusalén. Así que él oraba, seguramente oraba por Babilonia, por sus gobernantes y autoridades, pero también oraba mirando a Jerusalén, oraba esperando la restauración de Jerusalén. Oraba como nosotros debemos orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Daniel fue un siervo fiel del rey y del reino, pero sobre todo fue un siervo fiel de Dios. Ahora vamos a ver el segundo personaje, Darío, un rey débil. Lo que vemos en estos versos es que el plan de los enemigos de Daniel funciona. Ellos llegan donde el rey, después de ver a Daniel orar, con estas evidencias concluyentes. ¿No es verdad que su majestad ha confirmado un edicto el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? A menos, claro, que pida el favor de su majestad. El rey respondió, en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, ese edicto no puede ser revocado. Al instante, ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad, ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. El rey está muy triste al escuchar estas palabras. El rey valoraba la integridad de Daniel y valoraba su servicio. Así que en el verso 14 leemos que él hace todo lo posible para salvarlo, pero no puede. No puede. La pregunta que nos hace constantemente el libro de Daniel es esta pregunta: ¿dónde está el verdadero poder? Y a primera vista, la respuesta parece bien obvia. El poder está en los grandes reyes, el poder está en los grandes gobernantes de este mundo, el poder está en aquellos que tienen autoridad, aquellos que tienen los ejércitos, aquellos que tienen el dinero y la plata. Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Pero una y otra vez el relato nos demuestra que el verdadero poder no está en ellos, que ese poder que ellos tienen es nada más de apariencia. En el capítulo 2, por ejemplo, vimos al gran Nabucodonosor en pijamas, sin poder dormir, con un padecimiento bien humano, insomnio, por un sueño. Y ese sueño, que él no conoce el significado del sueño, no le deja dormir. Convoca a los magos y a los sabios de su reino y no pueden interpretar su sueño. Así que finalmente Dios se lo revela por medio de Daniel. Y en su sueño vemos esta estatua. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y Babilonia y las demás partes, los demás reinos del mundo. Y aparece una roca que no es impresionante al principio, pero que golpea la estatua y la hace añicos. Solo queda polvo y la roca se convierte en una montaña imponente y domina toda la tierra. Esa roca representa el reino de Dios. Solo su reino permanecerá para siempre. Pero Nabucodonosor no aprendió esta lección y en el capítulo 4 él está paseando en su palacio, mirando la ciudad y dice: ¡qué bien lo hice!
esta belleza de ciudad la he hecho para mí y para mi gloria. Y en ese momento pierde su cordura, pierde su dignidad, pierde su reino, hasta que reconoce que el reino y la majestad son de Dios. En el capítulo 5 vimos a Belsasar. Él no aprende de la historia de su familia, ni de Nabucodonosor, es orgulloso. De repente aparece una mano que escribe un mensaje en la pared, y en ese instante Belsasar pierde su paz, su cara blanca, y las rodillas le empiezan a temblar y a sonar como castañuelas. Ese gran rey es una caricatura, un mono. Y el patrón se repite con Darío. Darío tiene el trono, Darío tiene la corona, pero no puede controlar los eventos. Darío fue manipulado por sus oficiales. Su propia ley que él firmó le restringe. Él quiere salvar a Daniel, pero a pesar de que es el rey, no puede salvarlo. Por la misma ley de Darío, Daniel debe ser condenado. Está frustrado, su propia ley le prohíbe actuar. Así que Darío está atado de manos con su propia ley que daña al inocente y permite que se cometa una gran injusticia. Todo por su arrogancia. Y sus oficiales se encargan de recordárselo. Su majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. Verso 15. Así que el gran rey del imperio, el imperio más grande, el imperio que conquistó Babilonia, en realidad es débil e impotente. Por lo tanto, lo único que le queda a Darío es acudir a aquel a quien nunca ha acudido. En el verso 16, él dice estas palabras. Da la orden que lleven a Daniel al foso de los leones y le dice a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Darío, el rey, es débil. Darío no tiene control sobre los eventos de la historia. Darío, el débil. Pasemos ahora al protagonista de esta historia, los versos 20 al 27. Las cosas se ven mal para Daniel. En el verso 17 leemos que no solamente lo tiran al foso de los leones, sino que también sellan ese foso con una roca. El destino de Daniel está sellado, no tiene escapatoria. Su situación es la peor situación posible. Imagínate, ni el rey pudo salvarle de los leones. Daniel es indefenso a estas alturas, él ya es una persona mayor. Los teólogos calculan que tenía alrededor de 80 años. No tiene fuerzas para pelear, mucho menos para saltar y salir del pozo, que además está sellado con una roca. Los leones van a tener un desayuno abundante y Daniel dejará de existir aún antes de llegar al fondo del pozo. Por lo tanto, no nos sorprende ver en los siguientes versos que el rey no puede dormir. Mientras los demás están celebrando, imagínate, su plan ha funcionado. Habían engañado al rey. Se han deshecho del hombre a que tanto despreciaban. Ese hombre cuya sola presencia, cuya perfección moral les avergonzaba, les humillaba, está en su tumba y la roca cubre esa tumba. Pero el rey no puede soportar la música ni la comida, no puede dormir. No hay salvación para Daniel. Su muerte es segura. Así que al día siguiente, muy temprano en la mañana, el rey va hacia ese lugar que es prácticamente la tumba de Daniel y en un acto desesperado grita hacia abajo, sabiendo que no es posible recibir una respuesta. Este es un acto de desesperación. Esta es una pregunta medio ridícula de parte del rey. Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Verso 20. La única respuesta posible que podía provenir de ese foso era el eructo satisfecho de los leones. ¿No es cierto?
por el tremendo atracón que tuvieron en la noche. Pero, sorpresa de las sorpresas, en el verso 21, Daniel responde: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. El rey se alegra mucho, manda a sacar a Daniel del foso y Daniel sale ileso, sin un rasguño. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Queridos, este fue un milagro verdadero. No es que los leones no mataron a Daniel porque estaban con el estómago lleno. En el verso 24, de hecho, leemos que cuando los enemigos de Daniel son arrojados al foso, los leones los despedazan inmediatamente. Ellos no devoraron a Daniel por intervención divina. Fue un verdadero milagro y Darío se da cuenta de eso. Así que Darío emite un nuevo decreto. Dice: con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Y en el verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de la fauce de los leones. Y este verso, este es el resumen de la teología del libro entero, en las palabras del rey Darío. Él está diciendo: el poder humano es limitado. El poder humano no dura. Los reinos humanos van y vienen. El poder de Dios es absoluto. El poder de Dios es definitivo y eterno. Él es el soberano Salvador. Queridos, ¿qué nos enseña esta historia a nosotros? El héroe central de toda la Biblia es Jesús. No debemos olvidar esto. Así que debemos leer Daniel 6 con los lentes de Jesús. Y te vas a dar cuenta las poderosas similitudes que no son para nada coincidencias. Al igual que Daniel, Jesús fue un siervo fiel. La sabiduría de Dios estaba en Jesús. Así como Daniel, Jesús tuvo enemigos motivados por la envidia y los celos que tenían hacia él, sintiéndose amenazados por él. Y así como Daniel, los enemigos de Jesús también fueron donde el gobernador en el tiempo de Jesús. Y ellos le dijeron a Pilato palabras muy similares a los enemigos de Daniel: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley este debe morir. ¿Te das cuenta? Los enemigos de Daniel apelan a la ley de Darío, los enemigos de Jesús apelan a la ley de los judíos. Al principio parece bien obvio quién tiene el poder. Pilato está rodeado de soldados, investido de autoridad imperial. Con un chasquido de sus dedos puede definir el futuro de Jesús. Por otro lado, Jesús se ve tan débil, un hombre solo, rodeado de sus enemigos y acusadores que le odian, abandonado por sus amigos, traicionado por uno de los suyos. Pronto será azotado brutalmente, golpeado y avergonzado, insultado y escupido. Una corona de espinos será incrustada en su cabeza. Será desvestido y clavado en una cruz a la vista de todos. Pero ese hombre débil y a punto de morir es en realidad quien está en control de todo. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? En Juan 18:33. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Luego de un rato, Pilato está exasperado. Los enemigos de Jesús están gritando descontrolados que lo crucifique. Y Jesús parece no tener interés en defenderse. Y así como Darío se desesperó para salvar a Daniel, Pilato se desespera porque ve que Jesús es inocente y quiere salvarle. Así que le dice a Jesús desesperado: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Juan 19:10. Jesús le responde en el verso siguiente:
no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. ¿Quién tiene la autoridad? Igual que Darío, Pilato aparenta tener el control y el poder, pero no lo tiene. Él trata de liberar a Jesús y termina frustrado. Sabe que es inocente, pero se ve empujado a condenarle. La turba ejerce demasiada presión. Pero finalmente la decisión de Pilato no está supeditada a la multitud, está bajo la autoridad de Dios. Es la voluntad de Dios que Jesús muera en la cruz, llevando en sí mismo el pecado del orgullo, la arrogancia humana y nuestra maldad. Y de igual manera que con Daniel, una roca es puesta en la entrada de su tumba. Y también, como sellaron la roca de Daniel con el sello del rey, la roca que sella la tumba de Jesús es sellada. Y al igual que con Daniel, Jesús no se queda en esa tumba. La piedra es removida y un glorioso domingo el Señor resucitó. Él es un Salvador vivo y reina eternamente. Él es el soberano Salvador. Hay varias lecciones en esta historia para nosotros. En primer lugar, los hijos de Dios están inmersos en este mundo y tenemos una misión. Daniel estaba en Babilonia, pero él no se acomodó ni se rindió como el resto a vivir ahí. Daniel escuchó la profecía de Jeremías, que los creyentes debían buscar el bienestar del pueblo que los tenían presos, y él lo hizo, confiando en Dios. Queridos, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Jesús fue el verdadero siervo fiel en este mundo, y los que son seguidores de Jesús deben imitarle. Debemos trabajar por el bienestar de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro prójimo. Aún si no son creyentes, debemos procurar la paz y el bienestar de todos. ¿Sabes una cosa? La Biblia nunca hace una distinción entre el mundo secular y el mundo espiritual. No existe esa distinción. Esa distinción la hacemos nosotros. Constantemente pensamos que solamente estamos sirviendo a Dios si tocamos la alabanza en la iglesia. Que solamente servimos a Dios si vamos y le predicamos el evangelio a alguien. Si estamos sirviendo a Dios si nos paramos en una esquina a hablar de la Biblia con alguien. Pero escribir un ensayo para la universidad, hacer un certamen, trabajar de lunes a viernes o estudiar responsablemente, eso no lo consideramos como servicio a Dios. Cocinar para la familia en la casa, dedicar tiempo de calidad a tu familia, servir a los demás con tu profesión, procurar el bienestar de los demás. Esa distinción no la hace la Biblia. Todas las cosas que hagamos, si lo hacemos en el nombre de Jesús y por el bienestar de otros, es servicio a Dios. Es servicio a Dios. Sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Segundo, este pasaje también nos enseña que ser un creyente fiel en este mundo te va a causar problemas. Debemos recordar la lección de Daniel en el foso de los leones. Ser un fiel servidor público, honrado y respetado fue precisamente la razón por la cual él terminó en ese foso con los leones. Ser corrupto, mentiroso y engañador como los demás no le hubiera ocasionado ningún problema. Y es lo que le pasó al Señor Jesús también. Querido, ser cristiano es algo maravilloso. Ser cristiano significa que tus pecados son perdonados. Ser cristiano significa que encuentras propósito y significado por primera vez en tu vida. Llegas a ser parte de la familia de Dios. Es maravilloso. Pero también significa que encontrarás conflictos, choques de poder. Para muchos ser cristiano puede ser que tu familia se moleste contigo. Puede ser que haya celos y envidia. Está pasando mucho tiempo en esas cosas de canutos. Puede ser que haya conflictos en la familia. En algunos casos,
El choque o el conflicto incluso llega a relaciones románticas o relaciones de amistad. Cuando la otra persona no ama a Dios como tú, ni tiene el interés de seguirle como tú. En algunas partes del mundo, ser cristiano significa que tu vida está en peligro de muerte. Incluso tus propios familiares te pueden tratar de matar. El conflicto puede venir de muchas partes. Rechazo por ser cristiano, crítica, burla. Y la tentación de ceder, la tentación de transar, va a ser bien fuerte. En algunos lugares de trabajo, la cultura empresarial, la cultura institucional es mentir, es engañar, es robar. Esa es la cultura en muchos lugares de trabajo. Y el cristiano va a tener que escoger entre ser fiel a Dios o a la cultura y al mundo. Conflicto de lealtades. Queridos, vamos a sufrir por hacer lo correcto como cristianos. En esos momentos, si te toca sufrir por ser cristiano, no te sorprendas. Acuérdate de Daniel, acuérdate de Jesús. Ser creyente te va a causar problemas. Tercero, por lo tanto, la oración es absolutamente vital. Daniel oraba. ¿Por qué crees que él pudo enfrentar esos problemas con la paz, con la confianza? ¿Porque era muy capo? No, porque él estaba orando y tenía ese hábito de orar 3 veces al día, todos los días. La oración es reconocer que yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo por mi propia cuenta. La oración es decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo. La oración es reconocer que necesito un soberano Salvador. Y se requiere disciplina para orar. Dudo mucho que Daniel hubiera podido plantarse con la tranquilidad y la firmeza con la que lo hizo si no hubiera estado orando con regularidad antes. Recuerda esto, el carácter cristiano no se forma durante el conflicto. El carácter cristiano se revela durante el conflicto. Así que preparémonos. ¿Somos hombres y mujeres de oración? Hermanos, si no tenemos el hábito de orar, desarrollémoslo. Debemos orar. Aparta un tiempo para orar cada día. Cuarto, los poderes de este mundo no pueden ayudarnos. Una y otra vez lo vemos en Daniel. El verdadero poder no está en los poderosos ni en los fuertes de este mundo. Cuando hablamos de guerras, cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de injusticia social, cuando hablamos de pobreza, de hambruna y del enriquecimiento vergonzoso de unos pocos, mientras que la pobreza abrumadora está en los muchos, ¿a dónde van nuestras miradas? ¿A dónde van nuestras quejas, nuestros pensamientos? ¿Dónde estamos pensando? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene el poder sobre esas cosas? ¿Los gobiernos y sus gobernantes? ¿Los partidos políticos? ¿Los científicos y sus programas? ¿Dónde buscamos responsabilidades y dónde buscamos soluciones? El libro de Daniel y la Biblia nos está diciendo que ningún hombre, ningún gobierno, ningún poder humano tiene el control, ni la decisión, ni la capacidad, ni el poder para hacer nada realmente. Como cristianos, estamos llamados a trabajar por el bienestar de este mundo, buscar influir para que haya cambios y provechos, cambios que sean de provecho para este mundo y para la ciudad donde vivimos. Pero siempre confiando en Dios. Él tiene la última palabra. Puede ser que en algunos casos de entre nosotros los que estamos aquí, Dios permita y nos lleve a ocupar lugares de una posición ventajosa como la de Daniel. Es bueno que los creyentes estén en lugares de autoridad y de influencia en el mundo profesional, empresarial, etc. Pero nunca olvides, si te toca llegar ahí, nunca olvides quién tiene realmente el poder. No olvides la historia de Daniel. No olvides que estos reyes poderosos, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, eran al final impotentes.
recuerda quién es el verdadero rey. Quinto, este es el mensaje final para nosotros en esta historia. El Dios viviente salva a sus siervos. Este es el mensaje final de la historia de Daniel en el foso de los leones. Dios salva a sus siervos. Ahora déjame decirte algo. Dios no promete que nos protegerá y librará de todo mal. No debemos asumir por este pasaje bíblico que si a nosotros nos toca ser lanzados a un foso de los leones, seremos milagrosamente librados de ser devorados. No. Muchos hombres y mujeres de fe en la historia han sido quemados, han sido devorados por fieras salvajes. El mismo libro de Daniel, en el capítulo 11, verso 33, nos dice claramente que algunos fieles morirán y sufrirán. El mismo Señor Jesús prometió a sus discípulos que ellos iban a sufrir por causa de su nombre. Entonces no quiere decir que a todos nosotros nos va a librar automáticamente de todo sufrimiento y de todo mal. Pero lo que el libro de Daniel sí nos está enseñando mediante esta historia es que el reino de Dios es eterno y el soberano Salvador va a proteger a sus hijos para que vivan con Él para siempre. Que la única salvación está con Dios, aun si te encuentras en medio de un horno candente o en medio de un foso con fieras salvajes. Así que te imploro, confía en Jesús. Confía en Jesús. Si nunca confiaste en Él, hazlo hoy. Si por alguna razón te alejaste por las distracciones de este mundo, si por alguna razón tu propio orgullo te está separando de una vida de confianza a Dios, vuelve a Él. Confía en Jesucristo, cualquiera sea el costo. Tenle a Él en el centro de tu vida por el resto de tu vida. Puede que sea difícil, pero esa es la mejor decisión. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias que en esta historia podemos